aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor». Hay aquí un sentimiento en el corazón de Juan que me parece muy humano, muy comprensible y con el que nos podemos identificar muy fácilmente, que es el de el celo o el recelo, ¿no? Es decir, esa cierta desconfianza que nos da el bien que vemos en el que no conocemos. Como que es mucho más fácil sentir la exclusividad de la verdad, ¿no? Nosotros sí sabemos cómo son las cosas, conocemos el origen, entendemos, y por lo tanto todo lo que hagan los demás nos resulta, si no sospechoso, al menos, pues eso, ¿no? Es decir, si no peligroso, al menos sospechoso. Y Jesús como que nos da una lección bien bonita de confianza. Acuérdense que Jesucristo es Dios y evidentemente al ser Dios, pues eleva nuestra mirada. Nos hace partir no desde la desconfianza, sino presupuestando la buena intención del otro. ¿Cuántas cosas no serían muy fáciles de afrontar si pensáramos que partimos de una buena intención del que está enfrente? Hace un tiempo, platicando con una psicóloga, me decía cómo hay que acercarse a los problemas, no viéndolos como problemas, sino más bien entendiendo que ahí hay un bien no felizmente alcanzado. Es decir, las personas están buscando resolver sus vidas, solucionar sus problemas, hacer las cosas bien, literalmente, y no siempre la atinamos. A veces los medios que usamos o que seguimos no son los más indicados. Pero la intención que nos mueve es buena. O sea, incluso casi hasta de cosas que son objetivamente destructivas, ¿no? El que se droga, pues qué de bueno va a haber en que alguien se drogue, pues nada, aparentemente, pero incluso el que se droga está buscando un cierto bien. En un medio fatal, espantoso, malísimo, que no le va a servir y que más bien al contrario le va a generar muchísimo daño. Pero lo que está buscando es un bien, un presunto bien. Por eso decía Chesterton, ¿no? Que quienes entran, incluso en un burdel, entran buscando a Dios. Es decir, todo el mundo que hace una cosa está buscando un bien. Luego nos damos cuenta por las consecuencias, etcétera, que no era un bien, que era un mal y que nos hizo mucho daño. Pero la intención inicial era como buscar un bien, satisfacer una necesidad, atender un reclamo de mi interior, etcétera. Hay que ver después y ser sensatos y aprender de la historia de nuestra propia vida para saber por dónde sí y por dónde no. Entonces, por eso cuando vemos un bien en alguien más, como que nos da un cierto recelillo. Como que tenemos miedo de sus intenciones, de qué es lo que vaya a pensar, de qué es lo que vaya a querer o de qué está buscando, etc. Hay que partir siempre de la buena predisposición, el entender que incluso quien tiene una postura muy distinta a la mía, incluso una postura política o lo que sea, algún bien está persiguiendo. Y por más que suene así como difícil, porque es difícil en algunas ocasiones entenderlo, pero algún bien está persiguiendo. Nada más no se está dando cuenta que a lo mejor el perseguir ese bien está afectando a todos los demás, que está dañando mucho a los otros, que etcétera. Y ahí entra otro tema que es la formación de la conciencia, el concepto del bien común por encima del bien individual, etcétera, ¿no? Ahí entran todos los otros puntos, pero el partir de la idea de saber el que tengo enfrente, por más que parezca un desgraciado, algún bien está persiguiendo, o sea, algún bien, nada más que no lo está viendo completo, ¿no? Y entonces yo tengo que enseñarle a la gente y acompañarla, más que enseñarle, acompañarla quizá en esa búsqueda de la verdad verdadera, del bien auténtico, del bien profundo. Hay situaciones que nos ponen muy en crisis, ¿no? Y que sería difícil como determinar, oye, ¿aquí qué? Pero hay otras que son a lo mejor más cotidianas, más inmediatas a nosotros, en las que sí podemos analizar, oye, ¿qué fue lo que me movió a hacer esto?
Dios parte de la conciencia del bien de los demás, ¿no? Jesús parte de ahí. Oye, es imposible que alguien que realiza milagros luego hable mal de mí. O dicho al revés, es imposible que alguien que hable mal de mí después realiza milagros. Es decir, es imposible que un corazón que está distante del mío haga después lo que solamente yo puedo hacer. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. Es imposible que un corazón que está lejos de Dios después realice las obras de Dios, porque es Dios quien realiza el milagro, no la persona, por más virtuosa o santa que parezca. Y eso nos podría dejar una lección a nosotros también. Cuando vemos acciones milagrosas, y algunas lo son, conversiones de gente que nos sorprende, tomas de conciencia de cosas que antes estaban muy nubladas, cambios de actitud de personas. Cuando vemos eso, tenemos que ser bien conscientes, el que lo está realizando es Dios, no yo. Dios es el que está haciendo los milagros, o los milagros como los conocemos, no un milagro de una sanación física o lo que sea. Es Dios quien lo está realizando. Pero imposible es que luego Dios vaya actuando así en personas que tienen el corazón lejos de Él. Pero sabemos que la permanencia de nuestro corazón en Dios, pues al final de cuentas sí depende de nuestra libertad. Puede ser que alguien en algún momento de su vida haya hecho milagros en nombre de Jesús, Judas, y al rato su corazón estaba lejísimos de Judas, tanto que lo traicionó. Entonces, lo que hay que luchar, lo que hay que insistir, a lo que hay que buscar es tener a nuestro corazón fiel al Señor. Que nuestro corazón esté unido al de Cristo para que podamos realizar las obras de Cristo. Para que entonces quienes nos vean sepan que estamos realizando las cosas en el nombre de Jesús. Y para que también cuando nosotros veamos otras realidades nos preguntemos, o sea, el cuestionamiento es, ¿su corazón está hablando de Jesús? ¿Su corazón está cerca de Jesús? Y si sí, déjale. Cuánta confusión no genera, ¿no? Ahora el tema de los retiros más de tinte carismático, por ejemplo. Pues personalmente algunos podemos tener una postura frente a esos de decir, oye, no sé si yo me siento con más fervor rezando así o no. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero de que hay un bien objetivo y un bien objetivo. Y que hay un problema también, o unos ciertos peligros también los hay. ¿Dónde se dan más esos peligros? Cuando dejan de hablar de Jesús, cuando se aleja la mirada de Dios y se ponen otras cosas, ¿no? En la propia vanidad, en el deseo de protagonismo, en la superficialidad espiritual, en todo este tipo de cosas que pueden pasar. Pero eso mismo puede pasar en una misa de rito tridentino, eso mismo puede pasar en una adoración eucarística, eso nos puede pasar en una hora santa, eso nos puede pasar en un retiro de silencio o en un retiro de convivencia, de dinámica, eso nos puede pasar en unas misiones o nos puede pasar en un apostolado realizado en un orfanatorio, o sea, eso nos puede pasar en todos lados. Que el corazón se distraiga de Dios, que no vea a Jesús, que deje de hablar de Él y que después, ¿no?, las obras que se realizaban en su nombre, pues dejen de ser en su nombre y empiecen a ser en nombre de tal grupo, o en nombre de tal institución, o en nombre de tal obispo, o en nombre de tal padre, o en nombre de tal monja, o en nombre de tal seglar, o en nombre de tal no sé quién. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos. En nombre de Jesús hacemos las cosas, en el nombre de Jesús. Y ahí el Señor irá dando los frutos donde el Señor quiera, porque el Señor es el Señor. Y Él puede actuar de una forma y de otra. Yo he visto conversiones en retiros carismáticos y he visto conversiones en tríos, en ejercicios espirituales de silencio, ¿no?, ignacianos. Yo he visto conversiones en misiones y he visto conversiones en convivencias. Yo he visto, ¿no?, conversiones en un lado y en otro. ¿Dónde está la eficacia? ¿Nada más en esa cosa? No. En ese corazón que se abrió al nombre de Dios y en esas personas que organizaron ese evento en el nombre de Jesús y hablaron de Él. Entonces, que nuestra motivación, nuestro centro, nuestro filtro sea el nombre de Jesús, la mirada puesta en Cristo y la presencia del Señor en esa realidad. Que tengan ustedes un excelente día. Pórtense muy bien. Bye bye.